Muy buenas noches, muy buenas noches. Le damos la gloria y la honra al Señor por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder estar con ustedes en este primer día de la semana laboral, en la que nos reunimos para poder, a estas horas de la noche, por supuesto, para poder compartir la palabra de Dios y para poder estudiarla desde el punto de vista consciente, responsable, que nos pueda orientar hacia una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, queremos darle la bienvenida a todos ustedes pues a este su programa, Si tocare el borde de tu manto. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a entrar a adorar al Señor, a alabarle, a glorificarle, porque Él se merece todo honor y toda gloria, porque a Él rendimos homenaje en esta noche. Ante Él venimos para quebrantar nuestro espíritu y decirle al Señor con todo nuestro corazón que anhelamos estar con Él. Padre, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón y nuestro ser. Queremos humillarnos ante tu presencia para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Por ello, oh Dios, te clamamos, te suplicamos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra maldad, nuestros pensamientos, un poco condimentados con orgullo, con soberbia. Perdona, Señor, por cada actitud desagradable delante de ti. Y oramos, Dios, para que tu presencia toque nuestro corazón, toque nuestro ser. Oh Señor, necesitamos ser libertados por ti, Dios. Necesitamos de ti. Dile al Señor, exprésale al Señor cuánto anhelas y cuánto necesitas de Él. Oh Padre Celestial, escucha nuestra oración. Estamos aquí, Señor, humillados delante de tu presencia. Venimos ante tus pies para honrarte, para adorarte y alabarte. Venimos ante ti, Señor, porque necesitamos de ti. Nuestra alma anhela estar en tu presencia. Nuestro corazón, Padre, se llena de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, cuando nosotros estamos en tu presencia. Por eso te adoramos, te alabamos. Alábale al Señor con todo tu corazón. Exprésale que le adoras y le alabas. Exprésale que reconoces tu condición delante de tu presencia, de su presencia. Y venimos junto contigo para adorarle y alabarle. Venimos ante Él porque necesitamos de Él, pues porque nuestra vida es insípida sin Él. Y solo con Él se encuentra satisfecha, se encuentra completa. Oh Padre, escucha nuestra oración. Solo delante de ti, Señor, solo delante de ti es que podemos encontrar la sobriedad, la tranquilidad, la paz, el gozo en el corazón. Por eso, Dios, venimos ante ti para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, para honrarte, Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Oh Jesús, necesitamos de ti, anhelamos de ti. Te pedimos y te suplicamos, Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas. Necesitamos de ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Y reconocemos tu poder sobre todas las cosas, Dios.
Venimos ante tu presencia para honrarte y glorificarte. Y aunque no podamos verte, Señor, físicamente, podemos sentir tu presencia y podemos adorarte y alabarte. Podemos expresarte lo que siente en nuestro corazón. Podemos decirte que sin ti nada somos. Y es tu presencia la que nos lleva a una dimensión especial. Por eso te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos humillamos delante de ti para honrarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Adórale, alábale, exprésale cuánto le amas al Señor. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores. Te expresamos nuestra gratitud, te expresamos nuestra alabanza. Tú estás aquí, tú estás aquí. Por eso venimos humillados delante de ti. Doblamos nuestras rodillas, nuestro corazón delante de tu presencia, para rendirte homenaje, Rey de reyes, Señor de señores, para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendecimos tu santo nombre. Y aunque no podemos tocarte, Dios, tu presencia se manifiesta a través de tu Espíritu en nuestros corazones. Por eso rendimos culto delante de tu presencia. Gracias, Dios, por concedernos este privilegio de adorarte, de alabarte, de exaltarte, Dios. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios omnipotente, quien se merece todo honor y toda gloria, toda alabanza. Tú estás aquí, tú estás aquí. Nos humillamos ante ti. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos este privilegio de buscarte, de adorarte y de alabarte. Gracias por permitirnos rendirnos ante tus pies y reconocer tu soberanía, tu grandeza, tu poder. Digno eres de todo honor. Gracias, gracias, gracias. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Adórale, alábale, glorifícale. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Digno eres de toda gloria, de toda honra. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos este privilegio de alabarte y de adorarte, Jesús, de glorificarte y exaltarte, Dios. No hay nadie como tú, maravilloso Dios eterno, inmutable, glorioso, Rey de reyes, Señor de señores. Dios omnipotente y omnisciente, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la majestad. Por eso venimos ante ti, para reconocer tu grandeza,
para reconocer tu omnisciencia, tu omnipresencia, para reconocer tu gran amor y misericordia por nuestra vida. Gracias, Dios, por este momento tan especial en la que podemos adorarte y alabarte, en la que podemos expresarte nuestra gratitud, en la que podemos, Señor, mirar nuestro propio rostro reconociendo delante de ti que somos pecadores, pero que a la vez también, Dios, porque hemos sido lavados con tu sangre preciosa, podemos decirte, Abba Padre, Abba Padre, tú eres digno de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria, de toda honra. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque concediste a nuestra vida el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque nos diste la oportunidad de venir a tu reino, a tu presencia para adorarte y alabarte y para ser preparados para un día estar contigo en tu reino. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te alabamos con todo nuestro ser y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres y por todo lo que haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor, hermanos y hermanas. Es un gozo, un privilegio poder estar en la presencia del Señor y poder, si podemos expresar esta palabra, tocar el corazón de Dios. Dios está dispuesto a escucharnos, a socorrernos. Dios está dispuesto a animarnos, levantarnos y a darnos a cada uno de nosotros todo lo necesario para poder vivir, para poder subsistir en esta sociedad. El hecho es que hay muchos factores que muchas veces interrumpen que esas bendiciones puedan ser alcanzadas por nuestras vidas. No porque Dios no lo quiera, sino porque usted y yo somos los responsables del por qué muchas veces esas bendiciones no llegan a nuestra vida. Y una de las grandes responsabilidades y vitales es que aquí en su palabra, después de cada mandato, hay una promesa. Y no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta que para que nosotros obtengamos esas promesas tenemos que obedecer un mandato. Y Dios no va a proporcionarnos las cosas a menos que respetemos las órdenes que Él establece en su palabra para que pueda venir esa promesa a nuestra vida. En otras palabras, obedezcamos, respetemos la voluntad de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con este tema del Sermón del Monte y le damos las gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar juntos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Y quiero invitar a mi esposa que salude y también posteriormente que lea Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Adelante, mi amor, por favor. Buenas noches. Cómo no estar contentos de saber que el Señor nos enseña a cada uno a hacer su voluntad. Y su enseñanza está en su palabra, que ahora vamos a abrir y leer en Mateo capítulo 5, del 1 al 12. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, amén. Gracias, nena. Aquí, en cuanto al estudio del Sermón del Monte, estábamos hablando la semana pasada, en el último día, el día viernes, que el Señor Jesucristo había llamado a sus 12 discípulos y aparte, en compañía también de otros discípulos, de otras personas que lo seguían, y se sentó justamente en la falda de la montaña, y esto se le denomina el Sermón del Monte. Y aquí en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12 nos habla de las bienaventuranzas. Y algo muy interesante, muy importante, que el Señor empieza a hablar con sus discípulos estas expresiones que son bastante trascendentales en la vida de un cristiano. Notemos claramente cómo empieza a expresar aquí Mateo respecto a este acontecimiento trascendental, a este conversatorio, a este diálogo, porque posteriormente nosotros vamos a irnos dando cuenta en el Sermón del Monte cómo Jesús empieza a proporcionarles una serie de factores a los discípulos para que ellos puedan caminar de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y cómo Dios quiere que usted y yo caminemos en esta sociedad. Nos dice el versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Sermón del Monte habíamos compartido la semana pasada claramente que era un lugar especial donde los eruditos, donde los personajes que en ese tiempo dictaban la palabra como los sacerdotes, y los levitas también que estaban conjuntamente con los sacerdotes ayudándoles y apoyándoles en el trabajo de la obra de Dios, ellos compartían de una manera grandiosa la palabra de Dios ahí en el Sermón del Monte. Y tenían por costumbre sentarse, y Jesús se sentó. Y la Biblia nos dice que llamó a sus discípulos y con él juntamente muchísimas otras personas. El versículo 2 nos dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Note claramente la Biblia lo que nos dice ahí. Aquí nos habla la palabra del Señor, que Jesús no estaba predicándoles, estaba enseñándoles. Abriendo su boca, sus labios, empezó a compartir con ellos de una manera personal, amical, de una manera completamente familiar aquí la palabra del Señor. Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta algunos factores de aquel tiempo del pueblo de Israel. Y uno de los factores es de que el sermón aquí pareciera que estaba resumiendo la campaña constante que el Señor Jesucristo estaba haciendo, predicando el Evangelio en la calle de Palestina, y pareciera que en esos momentos el sermón resumía varios días de esa predicación. Ahí Jesús estaba describiendo respecto a la ley, como también nos enseña aquí la palabra de Dios, la posición social y la autoridad, como también
qué significa el dinero y qué lugar tiene el dinero de importancia en la vida de su reino. Y sabe, ni el poder, ni el dinero, ni la posición social, ni económica, nos sirven para heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús empieza este tema tan especial hablando de las bienaventuranzas? ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso, feliz, el hombre y la mujer que hace lo que el Señor le ordena. Ahora, esto no es fácil, esto es difícil. Tenemos por naturaleza y por costumbre hacer las cosas de una manera cómoda. Tenemos por naturaleza hacer las cosas fáciles. Acuérdese, desde niños cada uno de nosotros hemos tenido que experimentar la disciplina, la autorización de nuestros padres y la corrección de ellos para que aprendamos a hacer las cosas bien. ¿Qué hubiese pasado si a usted no le hubiesen disciplinado, no le hubiesen aplicado, no le hubiesen exigido? Usted no se hubiese acostumbrado a hacer las cosas bien. Y de una u otra forma nosotros tenemos esa tendencia. ¿Por qué razón? Porque llevamos el pecado por dentro. Somos de esa naturaleza. De la naturaleza ociosa, de no acabar bien las cosas, de no decir la verdad, de faltar los compromisos, de ser irresponsables, de ser personas desordenadas, aburridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso Dios puso papá y mamá cuando éramos niños, para que ellos, a través de ese ejercicio de la disciplina, de la instrucción, de la capacitación, puedan llevarnos hacia esa dirección. Ahora, si usted tuvo una madre o un padre que ejerció disciplina con usted para que haga lo bueno, felicítelos, agradézcale. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente con respecto a lo que Jesús estaba compartiendo con los discípulos. Y esto es importante que cada uno de nosotros entendamos. Vuelvo a repetir, que la posición social, la autoridad que tienes hoy, el dinero como el poder, no son necesariamente servibles para heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? En el Sermón del Monte nos expresa un desafío el Señor, y desafíos puntuales para que usted y yo podamos heredar el reino de los cielos. Y vamos a entrar entonces a este desafío que nos dice la palabra del Señor. Los legalistas, los líderes religiosos de estos días no se imaginaban lo que Jesús traía como predicación, como anuncio, como enseñanza, para que nosotros heredásemos el reino de los cielos. Hablemos un poco de los líderes de ese tiempo. Personas con poder, con dominio. Recordemos que ese tiempo el Imperio Romano había esclavizado al pueblo judío, y los judíos eran súbditos del Imperio Romano. Y por más que eran súbditos, el judío, por tener la herencia que Dios le otorgó, de ser parte de la gracia y del pueblo de Dios, por tener esa herencia, de todas maneras tenía un orgullo bien guardado, a pesar de que era subyugado por el Imperio Romano. Entonces vemos claramente que Jesús empieza este sermón del monte de una manera puntual. Y en el versículo 2 estábamos hablando la semana pasada, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué pobreza espiritual está refiriéndose el Señor? ¿A qué pobreza espiritual se está refiriendo aquí? Grandes multitudes lo seguían. Todos querían verlo, tocarlo. Y era la noticia del mundo Jesús. Pero Jesús empieza esto: bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos, dice la palabra del Señor aquí claramente, es el reino de los cielos. No en sí lo que quiso decir Jesús, los pobres desde el punto de vista económico,
aquellos personajes que dicen, yo soy pobrecito. No está hablando de esos. Está hablando de la actitud de reconocer primeramente al Dios omnipotente como su Dios, como su creador, como su Dios, como su rey. Aquellos que verdaderamente reconocen su necesidad delante de Dios. ¿Usted reconoce la necesidad de Dios en su vida? ¿Reconoce que Jesús vino para salvarlo? ¿Reconoce que Dios le dio a usted la gracia de tener vida? Si usted no lo reconoce, si usted es una persona que constantemente constantemente está ofendiendo a Dios, ¿cómo? A mí no me importa Dios. ¿Cómo? Yo no quiero saber de Dios. Amigo, amiga, necesitamos comprender que Jesús vino para darnos vida eterna. Y en la cruz del Calvario pagó el precio de tu pecado y el precio del mío. Y en estos momentos, el Señor lo que les estaba diciendo a los discípulos en estos instantes, algo muy importante. Muy bien, estamos con Jesús. Jesús hace milagros por acá, hace milagros por allá. El Señor Jesucristo está mostrando su reino. Gloria a Dios por ello. ¿Cómo cree que se sentían los discípulos alrededor del Maestro? Se sentían importantes, se sentían especiales. Ellos estaban con el Maestro. Al Maestro lo alababan, lo glorificaban, lo exaltaban. ¡Qué bien! Jesús hizo un milagro acá, hizo un milagro por allá. Jesús está hablando la palabra de Dios con poder. Y sabe, todo el mundo quería tocarlo y ellos lo cuidaban para que no lo toquen. Y sabe lo que sucedía en esos momentos. Entra en la vida del ser humano de una manera natural. La importancia, el ego personal. Y eso es lo que estaba sucediendo en estos momentos, en esa travesía que estaba haciendo Jesús con respecto a ir y predicar la palabra de Dios en cada pueblo de Israel, en cada aldea del pueblo de Israel. Ahí están los discípulos, mostrándose como maravillados por una parte por todo lo que estaba haciendo el Señor, pero también mostrándose orgullosos porque estaban con el Maestro. Y el Señor los baja de ese pedestal de importancia para decirles de esta manera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen la necesidad de Dios. Bienaventurados los que reconocen que son delante de Dios pecadores y que venimos ante Él para que Él nos perdone de nuestros pecados, porque la sangre que fue derramada por Jesús en la cruz del Calvario es la única que puede borrar los pecados, puede limpiarnos de los pecados de cada uno de nosotros. Eso lo establece la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, gloria a Dios. Si tú tienes esa actitud, gloria a Dios. Por ello, comprendamos, los pobres de espíritu son aquellas personas que reconocen su necesidad delante de Dios, reconocen su pecado delante de Dios. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, entonces necesitas tener una actitud diferente con respecto a lo que estamos compartiendo en esta hora. Ahora, si bien es cierto, para los discípulos, el estar con Jesús les daba privilegios, pero aquí Jesús le está diciendo: está bien, el estar conmigo le da privilegio, le da prestigio, le da la oportunidad de ser vistos, probablemente hasta dinero y poder en esos momentos podían tener en esos instantes con todo lo que estaba sucediendo. Algo muy importante, Jesús tenía un tesorero. ¿Por qué tenía un tesorero? Tenía un tesorero que cuidaba el tesoro. ¿Por qué tenía un tesorero? Porque Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba haciendo por todo lugar, estaba extendiendo su reino. Y muchas personas probablemente estaban compartiendo parte de lo que ellos poseían con el Señor. Y Jesús
quería que ese dinero sea administrado, esos bienes sean administrados. Y ahí estaba pues el gran Judas Iscariote con el dinero como el tesorero de Jesús. Ahora, es importante que comprendamos esto. Jesús no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, era el Dios mismo. Y en esos instantes estaba Él desarrollando su ministerio. Y todo el mundo en esa época, del pueblo romano, del pueblo asirio, todos los pueblos conquistados por Roma, hablaban de Jesús. Por todo lugar hablaban de Jesús. Como hoy, por todo el mundo hablan de Jesús. Desde esos momentos seguimos hablando de Jesús, porque el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue dándonos pautas de poder, sigue mostrándonos su gloria a cada uno de nosotros. Han pasado miles de años, escúcheme, y sigue siendo el mismo, porque Él lo dijo, que Él era el mismo ayer, hoy y por los siglos. De modo que démosle la gloria y la honra al Señor. Quiero pedirle a mi esposa que lea el versículo 2 y 3, por favor, del capítulo 5. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu. Reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Reconozcamos que el único que puede darnos vida y vida en abundancia es Dios. Aquí no ingresa un ser humano. Aquí no ingresa, por más que tú tengas el poder y la gracia de Dios, por más que tú tengas los dones, aquí no ingresa ningún ser humano. Aquí eres tú y Dios, yo y Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar delante de Dios? ¿Vamos a actuar de una manera grosera? Vamos a decir: no, Señor, ¿sabe qué? A mí me enseñaron de esta manera. Jesús estaba con los discípulos y ellos, los discípulos, estaban enfrentando una situación popular, de poder, de prestigio. Y Jesús le dijo: siéntense, que voy a conversar con ustedes. Podemos tener prestigio en la sociedad, podemos tener bienes en la sociedad, podemos tener poder en la sociedad, pero delante de Dios, si no reconocemos nuestra necesidad de ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, no estamos en el cuadro que Dios nos dice en su palabra aquí: pobres en espíritu. Usted y yo debemos reconocer que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús. Aquí no entra María, aquí no entra ningún santo, aquí no entra ningún dogma que hayamos nosotros tratado de imponer en la sociedad. No, aquí es la Biblia, lo que dice la Biblia, y es Cristo Jesús contigo y conmigo. ¿Qué estamos escondiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es el desarrollo que tenemos en la vida? Jesús le dijo a los discípulos: vengan, siéntense. Está bien todo lo que ustedes puedan poseer en estos momentos porque están conmigo, pero si ustedes no reconocen la necesidad de Dios en su corazón, no están ubicados en este cuadro de personas. Amado, amada, desarrollemos una actitud agradable delante de Dios y actuemos de esta manera. Desarrollemos nuestra voluntad a ser poseída por la gracia y por el amor de Dios. Pero esa actitud la vamos a lograr si es que nosotros reconocemos nuestra condición. No, es que yo no peco. ¿Cómo que no pecas? Ya pecaste en esos momentos. ¿Por qué? Porque el pecado viene con nosotros. Traemos el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y viene con nosotros. Y si tú dices que no pecas, ya pecaste. Si tú dices que no le fallas a Dios, estás mal.
Si tú dices que no piensas mal, estás mal, porque tú y yo tenemos pensamiento, tenemos voluntad, físicamente somos fuertes en algunos casos y queremos defender nuestros derechos, y en algunas oportunidades cada uno de nosotros actuamos de una manera ligera. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus deseos? Entonces, aquí Jesús le está diciendo, les está abriendo su corazón a los discípulos y también les está diciendo, abran su corazón, porque usted necesita reconocer delante de Dios su naturaleza, porque usted necesita reconocer delante de Dios su debilidad. El versículo 3 entonces nos dice de esa manera. El versículo 4, por favor, nena, léelo, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lágrimas, dolor, angustia, desesperación son las incidencias inoportunas que tenemos que enfrentar día a día, mucho más en esta etapa. Pero cuando el Señor está hablando de los bienaventurados los que lloran, está hablando de reconocer nuestra condición también delante de Dios. Notemos claramente, porque ellos recibirán la consolación de parte de Dios. Llorar delante de Dios por la injusticia, llorar delante de Dios por los maltratos, llorar delante de Dios por las ofensas, por las calumnias, y no defendernos desde el mismo hecho personal, llorar también por nuestros pecados. ¿Por qué razón? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted falla, antes de fallar, usted programa ir directamente a esa equivocación? Se lo digo en otras palabras. Sabemos cuando nosotros queremos hacer algo malo. Sin embargo, nuestro corazón está dictando, hazlo, y el Señor nos está diciendo, no lo hagas, porque es pecado. Y estamos en esa lucha constante en nuestro corazón. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Pero hay una influencia desde el punto de vista natural, personal, que te obliga a hacerlo. Sin embargo, tú estás retrocediendo porque la palabra de Dios está en estos momentos haciendo su obra en tu corazón, en tu espíritu. Y estamos luchando, batallando. Pero cuando caemos, ¿cómo se siente usted? Se siente terrible, se siente mal. Esa actitud es importante que nosotros notemos. Cuando caemos nos sentimos mal. Y aquí la Biblia nos dice claramente, léelo nuevamente por favor el versículo 4, nena. Nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Necesitamos llorar cada vez que le fallamos a Dios. Y necesitamos llorar no porque somos masoquistas, no, sino de dolor porque hemos caído. Pero eso, anticipadamente hemos tenido una lucha, una batalla constante. Eso es muy importante que nosotros analicemos. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos esa lucha, si no tenemos esa conciencia de ese certamen, si podemos decir la palabra de Dios, si no tenemos ese certamen de que lo hago y no lo hago, el Espíritu Santo te dice no lo hagas y tu naturaleza lo dice hazlo, ¿sabe qué es lo que sucede? Está cauterizada tu conciencia. Está cauterizada tu conciencia y necesitas volver, necesitas despertar, necesitas actuar de una manera diferente, necesitas reconocer que tú eres pecador. Ojo, note, por favor. Hay muchas personas que dicen yo no me equivoco, los otros se equivocan. Tú no estás dentro del cuadro de lo que lloran y no vas a ser consolado. ¿Y sabes por qué? Porque tú te crees más perfecto que Dios. Al contrario, a través de los años nos damos cuenta que menos sabemos
a través de los años nos damos cuenta cuánto hemos fallado, cuánto hemos equivocado. Y tenemos la opción de rectificar nuestros errores, de emplear una actitud diferente para ir contra aquello que hemos pecado. Note claramente, el mundo peca a diestra y a siniestra y se goza en el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos gozarnos en el pecado, no debemos hacer lo que hace el mundo. Al contrario, debemos respetar y obedecer la palabra y la voz de Dios, que está profundamente mostrándonos en nuestro corazón que no debemos actuar de la manera ligera. Y Dios está hablando aquí, los que lloran en su alma, los que lloran en su corazón, porque ellos recibirán consolación, y la consolación de Dios, la consolación de Dios. Es importante que entendamos esto. Usted y yo enfrentamos esa lucha. Yo no soy fenómeno. Y todos los días, desde que me levanto, tengo esa tendencia mental, espiritual. ¿O no se ha dado cuenta que usted desea descansar más? Porque su cuerpo está cansado, pero hay una responsabilidad que lo impulsa a levantarse para hacer las cosas que son los deberes que tiene que realizar. Joven, usted que está empezando una vida con propósito para el mañana, porque de repente ya está saliendo del poder de los padres, sepa usted que la vida es llena de responsabilidad y que en su casa y en su hogar, su papá y su mamá le muestran que tiene que ser responsable en hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque un día va a estar solo y va a tener que defenderse solo de las cosas. Ahora, cuando el Señor está diciendo aquí, bienaventurados los que lloran, está hablando pues de los que reconocen su falta, de los que reconocen su pecado, de los que reconocen la necesidad de Dios, los que reconocen su culpa delante de Dios. ¿Para qué? Para cambiar, para ser diferentes, para empezar una vida completamente diferente. Aquellos que no tienen esa actitud, entonces se quedan estancados en el orgullo, en la soberbia, en la vida completamente que se opone a la voluntad perfecta de Dios. Por tanto, alcancemos a ver que Dios está llamándonos a que cada uno de nosotros podamos llorar cada vez que fallamos delante de Dios, para que Dios nos consuele. Ahora, esto es todos los días, esto es en cada momento, esto es en cada instante que nosotros tenemos que tener cuidado para que Dios mire verdaderamente nuestra condición. A medida que nosotros avanzamos, más responsabilidad tenemos con respecto a lo que estamos hablando. Continuamos. El versículo 4, por favor, 5, ¿puede leerlo, nena? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. La palabra mansedumbre tiene que ver con una actitud de reconocimiento primeramente de la condición personal de cada uno de nosotros, de la condición, de las limitaciones que tenemos. Cuando nosotros empezamos a reconocer que somos limitados, entonces podemos ser dóciles para actuar de una manera completamente diferente, para actuar cuando alguien nos enseña, para actuar cuando alguien nos ordena, para actuar con respecto a nuestras responsabilidades, porque cada uno de nosotros no tenemos las limitaciones que verdaderamente vienen con nosotros también en nuestra vida. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para poder obtener más madurez de acuerdo al sistema de vida que llevamos, de acuerdo a la condición que llevamos desde el punto de vista personal con la familia, y eso nos hace a nosotros vulnerables. Y vulnerables, ¿sabe por qué? Porque nosotros no sabemos cuánto daño podemos hacer por una actitud no agradable ante los demás.
Nosotros no sabemos cuánto daño podemos hacer con un no a una persona que está completamente esforzándose y trabajando para poder alcanzar algo dentro de la familia. Y nosotros no nos damos cuenta cuánto daño podemos hacer ante las demás personas. Y cuando Dios nos está hablando, los mansos está hablándonos de un reconocimiento profundo, primeramente de la necesidad de Jesús en nuestro corazón. Las limitaciones que tú tienes es primeramente ante Dios. Y si tú eres manso delante de Dios y reconoces que Jesucristo vino para darte libertad del pecado, reconoces que Jesucristo vino para hacerte libre de la maldición del pecado, entonces tú empiezas a actuar de una manera diferente ante los demás. Es necesario que entendamos esto. Lleva consigo una actitud, lleva consigo una reacción de los demás. Cuando los demás ven que tú eres un personaje, una persona que sabe reconocer tus errores, que sabes primeramente humillarte delante de Dios, que sabes que tu condición sin Dios puede ir al fracaso, entonces los demás están mirando que tú actúas de una manera diferente con respecto a las relaciones interpersonales, con respecto a la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, una relación con tus familiares más cercanos. Esto es muy importante que entendamos. Cuando Jesús está diciendo a los discípulos, está bien, ustedes están aquí conmigo, está bien, ustedes están gozando, disfrutando de todo lo que está pasando en su vida, pero ¿cómo están en su hogar? ¿Cómo están con su familia? ¿Cómo están con tu esposa, con tu esposo? Bienaventurados los que lloran, pero también bienaventurados, lo dice la palabra de Dios, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo podemos actuar mostrando esa mansedumbre? Sujetándonos, obedeciendo, sin réplica alguna. Nosotros vamos a demostrar a los demás. Ahora, esto, delante de Dios, podemos decir muchas cosas, podemos expresar muchas cosas, delante de las personas podemos expresar muchas cosas, pero esto lo conoce la esposa, lo conoce el esposo, lo conocen los hijos, lo conocen quienes viven juntamente contigo. Y Jesús está mostrándoles en estos momentos a los discípulos que en estos instantes estaban pues con todo ese calor muy bonito y muy hermoso de popularidad, de ser vistos por las personas, por la gente, y nosotros podemos también enfrentar esa situación dentro del ambiente social, donde te dan una palmadita y te dicen qué bueno, qué bien, tú eres importante, tú eres especial, pero ¿qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué dicen tus hermanos de ti? ¿Estás actuando de una manera arrogante, orgullosa, soberbia? ¿Eres una persona que participas no solamente del bienestar de la familia, sino que participas de las obligaciones, de las responsabilidades, y que te sometes, te sujetas a las órdenes establecidas dentro del hogar, dentro de la familia? Recuerda lo que dice el Señor aquí en su palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Notemos claramente cómo es nuestra actitud. Jesús lo demostró, y Él lo demostró cuando fue a la cruz del Calvario. Él no abrió su boca para quejarse. Él no hizo nada con respecto a la responsabilidad que vino a ejecutar, porque Él tenía clara la responsabilidad que vino a ejecutar aquí en esta tierra. Y sabe, la responsabilidad dada por Dios, por misericordia, no porque Él simple y sencillamente quiso hacerlo. Escúcheme bien, Él con gran amor vino como cordero para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, y enmudeció. Y Él nos mostró cómo fue manso hasta la cruz del Calvario, a pesar que le dolió.
La pregunta es esta: ¿nos duele que nos ofendan? ¿Nos duele que critiquen nuestra vida? ¿Nos duele que sean injustos con nosotros? Bienaventurados los mansos, nos va a decir el Señor. Bienaventurados los que lloran, nos va a decir el Señor. ¿Y sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque de esa manera nosotros vamos a mostrarle al Señor los dóciles que somos. Y los dóciles que somos, ¿por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. A Jesús lo llevaron a la cruz, lo estaban latigando, lo laceraron al Señor, lo humillaban, lo esputaban, lo tiraban, qué sé yo, y después lo clavaron en la cruz y todavía se repartieron sus ropas, escúcheme bien, y él estuvo allí y él no dijo nada, enmudeció como cordero que fue llevado al matadero para borrar tus pecados y borrar los míos. Por ello, nuestra actitud tiene que ser basada en ese ejemplo maravilloso que Jesús nos mostró, de actuar de una manera con mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, allá en los cielos, se reunieron, dialogaron, compartieron, y Jesús dijo: yo voy a morir por el hombre. Sé que es duro, sé que va a ser fuerte, pero yo voy a morir por el hombre. Y sufrió como sufrimos nosotros, sintió como sentimos nosotros, deseó como deseamos nosotros, pero aún siendo humano, Él fue a la cruz del Calvario como ese cordero, enmudeció para morir por ti y por mí. Él con mucha mansedumbre cumplió su misión. Usted y yo tenemos que cumplir nuestra misión con mucha mansedumbre. ¿Para qué? Para heredar la tierra que Él tiene preparada para nosotros, para la gloria y honra del Señor. Versículo 6, para ir terminando, 6 y 7, nena, por favor, ¿ya? Bienaventurados los que tienen, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hambre y sed de justicia. Aquí no está hablando los que viven en justicia, sino los que tienen hambre y sed de justicia. En algún momento usted ha tenido hambre, creo que todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros hemos pasado, experimentado esa, valga la redundancia, esa experiencia. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando usted tiene hambre? Hasta un pan seco por ahí se lo come, ¿verdad? Y la Biblia nos hace esta connotación para hacernos, para mostrarnos o hacernos dar cuenta que esa debe ser nuestra actitud con respecto a la justicia. Debemos tener hambre, debemos desear con una actitud desesperante la justicia. No debemos descansar sin esperar la justicia y hacer la justicia. Pero es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos que tenían que tener esa actitud de anhelar, de desear, de tener ese hambre, ese apetito por hacer justicia. Y esto equivale a ir contra el sistema social. Esto equivale a ir contra nuestros propios sentimientos y emociones. Esto equivale también a ir contra los argumentos de los demás. Y te vas a hacer enemigos en alguna oportunidad. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que esa actitud tenían que tener los discípulos de Él. Hambre y sed de justicia. Y que cuando vean lo injusto, pues aclaren las cosas. Y principalmente ellos tenían que hacer justicia. Que sean justos con sus responsabilidades.
que sean justos con los demás, que sean justos en la verdad, que sean justos no solamente dentro de la familia, sino ante la sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino primeramente dentro de la familia. Estamos actuando con justicia con respecto a nuestras obligaciones, a nuestras responsabilidades. Estamos actuando con justicia con respecto a los compromisos que nosotros solemos hacer, no solamente en la sociedad, sino dentro del hogar, dentro de la familia. Estamos actuando con justicia con respecto a la injusticia que hacen los demás. Notemos, aclaremos, digamos las cosas como son y no actuemos con injusticia. Jesús estaba implantando esta orden en la vida de los discípulos. Vuelvo a repetir, muy bien, todo el mundo está hablando en esa época, todo el mundo estaba hablando de Jesús, todo el mundo estaba hablando de los discípulos. Probablemente por ahí era nombrado Pedro, era nombrado Jacobo y todos los discípulos. Míralo a él es uno de ellos, está con Jesús, se le inflaba el pecho, se llenaba de orgullo. Y Jesús le dice, siéntate, quiero decirte algo. Esta es la responsabilidad de aquellos que me siguen. Esto es la responsabilidad de aquellos que me aman. Esto es la responsabilidad de aquellos que dicen ser mis discípulos, mis hijos. Es responsabilidad de usted y la mía. ¿Qué está diciendo nuestra esposa de nosotros? ¿Qué está diciendo nuestro padre de nosotros? ¿Y qué estás diciendo tú de tus hijos? ¿Y qué está diciendo tus hijos de ti, padre o madre? ¿Qué están diciendo? ¿Te has preguntado en alguna oportunidad eso? No solemos preguntar muchas veces, solemos exigir a nuestros hijos las responsabilidades, que no está mal, está bien. Expresamos a nuestros hijos sus errores, sus equivocaciones, que no está mal, está bien. Pero que un hijo te venga y te diga los errores a ti, ¿cómo actuarías? Que te diga, papá, mamá, esto no está bien, ¿cómo actuarías? Por supuesto, con respeto. Necesitamos decirle a nuestros hijos, ¿qué piensas tu hijo de mí? ¿Qué piensas tu hija de mí? ¿Estoy equivocado en algunas áreas, en algunas cosas? Dímelo para rectificarme. Necesitamos preguntarles, porque ellos tienen emociones, tienen sentimientos, tienen deseos, tienen anhelos. Dios tiene en su palabra las órdenes claramente que nosotros debemos desarrollar. Y la presencia de Dios está con nosotros. Quiéralo o no lo quiera, debemos entender que Dios está mirándonos todo. Y muchas veces Dios utiliza a nuestros hijos para decirnos los defectos que tenemos y tenemos que tener mucha prudencia. Cuando un hijo viene y te dice, papá, mamá, quiero conversar contigo, me parece que no está bien lo que has hecho. ¿Qué? Has mentido. ¡Wow! No, cállate la boca, tú muchacho. No. Reconoce, sé valiente y fuerte. Perdóname, hijo. Estoy siendo un mal ejemplo para ti. Esto es lo que significa y que dice el Señor aquí claramente en su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad. Si te dice tu hijo, si te dice alguien que verdaderamente estás mal, acéptalo. O si no lo entiendes, pregúntale por qué te está diciendo eso. Pero tranquilo, te equivocas también. Nos equivocamos. No, es que yo soy maduro. Cuanto más maduros somos, tenemos más tendencia a equivocarnos. Y los errores son más visibles que cuando los comete un niño. Son más fuertes y son más nocivos. Afectan más a las personas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, porque eso es de usted y es de mí también. Eso lo llevamos todo.
Todos lo llevamos. Todos tenemos esa tendencia. No por el hecho de que se estudia la palabra de Dios. Yo estoy excepto esto, no. Acuérdese, los discípulos estaban con Jesús. El único perfecto era Él. Los demás tenían problemas. Como usted y como yo. Dios me lo bendiga. Hasta el día de mañana.